Don Enrique, ¿buena campaña la de Trump y mala la de Kamala? ¿O qué fue lo que pasó en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos? Pues es que ya los demócratas llevaban 4 años gobernando con un modelo que no ofrecía innovación ni respuestas, sobre todo económicas, pero también una gran cantidad de enfrentamientos con la sociedad misma, porque pretendían introducir unos cambios a los cuales francamente la sociedad no estaba preparada. Si usted mira, es la lucha del mundo urbano universitario contra el resto de los Estados Unidos, y esta vez el resto pues respondió con fuerza o con mayor fuerza que en el año 2020, y esa circunstancia explica en buena medida que además de las campañas, que la figura de Kamala no es muy carismática, pero a pesar además de eso, el desgaste era ella misma la que estaba gobernando y hablaba de un cambio, considerando que en 4 años no había hecho la tarea que los norteamericanos esperaban de ella. Profe, varias preguntas. La primera, pues se hablaba de un empate técnico, de que iba a ser muy reñido. Estamos hablando en este momento de una diferencia de 67 millones de votos a 72 millones de votos. ¿Usted sigue viendo muy apretada esa diferencia? Eso en cuanto al voto popular, más allá de los votos del colegio electoral. Y la segunda se la hago es, ¿no vimos en esta ocasión ese voto vergonzante que sí caracterizó al elector de Donald Trump en la primera campaña en el 16? ¿Qué cambió? En realidad tienes razón en que el electorado ha cambiado en los últimos años y se presumía que el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, estaba desapareciendo y por tanto el votante del Partido Republicano. Sin embargo, las circunstancias han involucrado, por ejemplo, a millones de migrantes a los republicanos o a las filas republicanas, y en cambio los demócratas han jugado una serie de cartas peligrosas con la corrección política, con el desgaste propio de las universidades. Un montón de factores han ido, digamos, mutando la estructura política de los Estados Unidos en los últimos años. Luego, lo que se veía hace 4 años tan pétreo, tan invariable, ahora ha resultado en un cambio verdaderamente importante y decisivo en la naturaleza del electorado y en su manera de escoger los candidatos. Además de que efectivamente improvisaron porque la figura de Biden era demasiado débil y la figura de Kamala demasiado poco recursiva. Y todos esos factores juntos ayudan a explicar, digamos, la firmeza con la que atacó Trump, y además el hecho del apoyo de Elon Musk, que resultó absolutamente decisivo en esta campaña. Profesor, ¿qué tanta culpabilidad tiene al final en el resultado los expresidentes demócratas, el señor Bill Clinton, el señor Barack Obama y el señor Biden, quizás en su falta de compromiso y apoyo con la señora Kamala? Es que los factores que les dieron éxito en sus respectivos mandatos ya terminaron, desaparecieron en buena medida. Por tanto, ahora estamos en una era nueva que es, digamos, de regeneración. Y los demócratas no tienen un lenguaje, ni unos factores de acción política, ni tampoco una élite suficientemente variada, ni siquiera para escoger candidatos. Si hubieran tenido una baraja de posibilidades más versátil, es muy probable que hubiesen podido defender el gobierno de Biden con sus logros. Hay gente que hoy está exagerando esos logros. A mí me parece que de todos modos fueron modestos. Y el tono de Trump, su manera de enfrentarse a los políticos y su manera de desafiar, además de haber sorteado incluso atentados en su contra, todos esos elementos lo han convertido en un héroe, en un patrón de resistencia, en una persona versátil. Es mucho mejor político que en el 2016. No sabemos exactamente cómo va a gobernar, seguramente será un modelo parecido, pero lo cierto es que ahora actúa mejor y convence mucho mejor, incluso en estados que estaban, en los famosos estados bisagra, que estaban dudando, en la campaña claramente torció la variable a su favor.
Profesor, tan fuerte es este señor Trump que las bolsas se dispararon, o sea, la economía ahí mismo tuvo una reacción positiva. Así de bien recibido es este presidente, o cómo explicar eso. Es que en los Estados Unidos cualquier cambio es bien recibido. En realidad están como ansiosos o hambrientos de cambio, de, digamos, nuevos bríos y el acento puesto en cosas más enérgicas. Lo que realmente significa Trump es una política más enérgica, de esa política de debilidad, de ese relative decline que desde los años 90 está afectando a los Estados Unidos. Por eso ni Barack Obama ni las viejas figuras demócratas convencen con suficiente fuerza y la audacia, digamos, el famoso boldness, como elemento de que hablan los republicanos, y eso no está en las filas demócratas y por eso, creo yo, así se explica al menos una parte de la derrota que han sufrido recientemente, que no es aplastante, pero que demuestra muy a las claras que el modelo estaba más gastado de lo que ellos creyeron en primer lugar. Profesor, América Latina para Trump es el patio trasero. ¿Qué puede esperar América Latina de Trump, a excepción de México, que sabemos que con su muro y tiene clarísimo que por ahí se le entra mucho migrante, pero el resto, Colombia, Brasil, Argentina, etcétera, ¿qué puede esperar? ¿O seremos el patio trasero y no nos va a mirar mucho? La verdad es que Trump va a tener muchos problemas y una agenda internacional muy agitada, con asuntos de Ucrania, con asuntos de Israel, con una gran cantidad de compromisos de corte económico, con una China muy agresiva. Es normal que América Latina no quede en primera fila. En realidad, si usted mira, nunca lo ha estado. Pero a pesar de ello, la importancia relativa de América Latina y el hecho particular de que haya recibido el favor de los votantes latinos e hispanos es muy importante para Trump y va a reconducir incluso pequeños movimientos contra Cuba, contra Nicaragua, contra Maduro en Venezuela, contra la señora Sheinbaum, que yo creo que es una especie de enemigo jurado de los Estados Unidos y en este caso del gobierno de Trump. Creo que en esa materia se van a ver muchos cambios e incluso claramente contra Gustavo Petro y su manera de derivar hacia un autoritarismo en un país que no está de ninguna manera acostumbrado a tal tratamiento. Yo creo que por lo menos la voz de permisividad que durante 4 años estos gobiernos recibieron va a ser cambiada por una voz de advertencia, por una voz de reconvención, por un nuevo tono que será mucho más activo y que preocupará un poco más a las cancillerías, que de todos modos entra en una especie de espiral de confrontación, no muy abierta, larvada, pero confrontación al fin. En el caso de Colombia, qué pena, André, en el caso de Colombia, y usted lo menciona, el presidente Gustavo Petro, que el presidente Gustavo Petro es proambientalista, Donald Trump no, ¿qué le va a pasar a nuestro país? Yo creo que se va a revelar que en realidad Petro no es ambientalista, que es un sujeto que utiliza el ambientalismo como bandera política, pero va a quedar en evidencia, creo que ya con el COP16 quedó en evidencia, que ese discurso es más bien una herramienta de campaña y de supervivencia política, pero no un verdadero discurso ambientalista. Yo creo que Trump incluso se va a burlar de la agenda de Petro y de su manera tan pomposa de pronunciar discursos en esa dirección. El ambientalismo es una cosa mucho más seria de la que nosotros conocemos, incluso para los Estados Unidos, y tienen pues equipos de primer nivel para tratar ese asunto. Yo creo que lo que sí es claro es que Trump va a tener un equipo más profesional que el demócrata y que actuará más en todos los campos, incluyendo este del medio ambiente, dejando un poco sin discurso a Gustavo Petro y a otros que pretendan agarrarse de ello como herramienta para imponer cambios indebidos en sus respectivos países. Profe, usted estaba hablando de la relación con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum.
Donald Trump ya había sido presidente cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente y sus relaciones, aunque distantes, no eran tan tensas, con muro y todo, con construcción de ese muro, pero digamos que eran relativamente cordiales, si se me permite. ¿No se puede esperar lo mismo con quien es la seguidora de Andrés Manuel López Obrador? La verdad es que el López Obrador de hace 6 años era otro, más moderado, más sobrio, ahora empoderado y convertido en una especie de desafío de la región. De todas maneras, es claro que Trump es pragmático y que no entrará en confrontación con México, primero porque no le conviene a la economía de los Estados Unidos, ni tampoco a la relación que tienen tan intensa, y además porque en materia migratoria hay que buscarse nuevos recursos, creo yo. Entonces, es muy probable que sea pragmático, pero eso no quiere decir que él juegue las cartas que la señora Sheinbaum le va a poner en la mesa. Yo creo, esta es solo mi impresión, que ella es mucho más inexperta de lo que parece. Y que creo que además tendrá que ser más pragmática. Con los Estados Unidos no se puede jugar a la confrontación ni a esa tontería que decía López Obrador de poner las relaciones en pausa, como dijo en los últimos meses. No hay pausa posible cuando hay 25 millones de migrantes entre los dos países, cuando influyen tanto en la política interna y externa, tanto en México como en los Estados Unidos. En otras palabras, es una relación simbiótica, es una relación que no se puede romper, demasiado complicada, demasiado intensa y problemática como para que uno la pueda transformar radicalmente. Yo creo que ninguno de los dos, ni Trump ni Sheinbaum, estará empeñado en que eso cambie demasiado en los próximos 4 años. Y frente a Venezuela y el señor Nicolás Maduro. Ahí sí yo creo que va a haber un cambio importante. Creo que en los próximos días se anunciará que suba al poder. La aspiración de Trump es que la elección ilegítima de Nicolás Maduro sea revertida de algún modo y se pueda intervenir. No se sabe cómo, eso es un misterio, pero lo que sí está claro es que la tolerancia hacia Maduro será mucho menor, digamos 20 veces menor que la que tuvo el gobierno Biden. Le quiero hacer una pregunta a usted que conoce bastante estos temas. ¿Por qué Lula está tan controlado en su discurso? ¿Qué cambió en el presidente de Brasil? De hecho, salió e hizo una buena felicitación al presidente Trump de temprano, o sea, muy a primera hora. ¿Se queda Petro solitario en la región? ¿Un Lula más controlado? Sí, Lula también es pragmático y además tiene mucha más experiencia que Petro. Lula es además el presidente de un país muchas veces más grande y comprometido con inversiones gigantescas en su relación con los Estados Unidos. Por tanto, desde el punto de vista macroeconómico, a ninguno de los dos les conviene la confrontación. El tono diplomático, además la experiencia de Itamaraty, en fin, es mucho más grande que la que tiene cualquier país de la región, incluido México. Es decir, México incluso se ve tosco frente a la diplomacia brasileña. Yo creo que por eso Lula, por alguna razón seguramente supranacional, por sus aliados, por implicaciones financieras, por todo eso ha sido muy cauteloso y yo creo que ahora se irá retirando cada vez más del lado de Petro, dándole algún espaldarazo de vez en cuando, pero ya sin militar en esa política desafiante en la que vivieron desde el 2022 en adelante. Profe, veníamos de una América Latina que estaba con la balanza muy inclinada a la izquierda. Ya tenemos, que se reitera, un Bukele en El Salvador, un Javier Milei en Argentina y ahora al panorama americano completo se suma otra vez la llegada de Donald Trump en clave de las elecciones, sobre todo de las colombianas. ¿Influirá que no haya ganado Kamala Harris para las aspiraciones que puedan tener mujeres centro e izquierda para la presidencia y las aspiraciones de quienes vayan por la derecha a la presidencia de Colombia? Yo creo que efectivamente la derecha está de regreso y sobre todo es la primera vez que habrá una derecha no vergonzante, una derecha, digamos, política, orgullosa de su condición.
Es la primera vez, creo yo, a partir de 2026. No solo por Trump, porque el péndulo viene de regreso. Incluso, por ejemplo, Chile, yo creo que claramente volverá a la derecha. ¿Y qué es la derecha? En realidad es una forma sensata de manejar la economía, de administrar los asuntos públicos, una moderación, una sobriedad que no posee la izquierda y que parece que no la pudiera poseer, aunque ellos creen que sí. Yo nunca he creído en ese cuento de la centroizquierda. La centroizquierda no existe. Existe una izquierda que estatiza, que se radicaliza progresivamente, como lo vimos con López Obrador, como lo hemos visto prácticamente con todos los gobernantes, pero que necesita que otros lo apoyen, necesita formar como una gallada completa en todo el vecindario. Cuando eso empieza a disminuir, se acobarda, se arruga, disminuye en su fuerza y va surgiendo una derecha más segura de sí misma. Eso yo creo lo veremos en los próximos 10 años, no solo por Milei, no solo por Trump, no solo por la perspectiva de un retorno de la derecha en Colombia, sino porque los partidos políticos, la opinión pública, las redes sociales, ya están viendo un empate y un equilibrio, porque antes estaban profunda y profusamente desequilibrados. Profesor, y yo lo quiero cambiar y ya sé que usted está próximo a llegar a la universidad a dar clases. ¿Qué va a pasar con el conflicto de Israel? ¿Cree usted que Trump puede acercársele a Putin? Supuestamente son tan amigos. ¿Qué podrá pasar con la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Será así de fuerte Donald Trump para mitigar estos dos conflictos tan grandes en el planeta? Pues en su pregunta hay una trampa y es que en realidad lo que yo le puedo decir es que no será tan débil como Biden. La diferencia real es que ahora sí va a haber gobierno en los Estados Unidos y una posición. Durante el gobierno Biden no hubo oposición, no hubo, digamos, toma de conciencia ni responsabilidad. Es típico de los gobiernos demócratas que se desentienden de las antiguas alianzas, digamos, a corazón abierto que tradicionalmente tenían los Estados Unidos. Si usted mira en la historia del compromiso de los Estados Unidos con Israel, hay mucha más sangre republicana que demócrata. Hay mucho más nivel de compromiso, incluso en la aplaudida administración de Obama. Lo cierto es que ahora sí va a haber una posición de respaldo a Netanyahu, una posición de respaldo a las acciones militares y políticas que tengan como objetivo la supervivencia del Estado de Israel. Lo mismo pasará con respecto a Ucrania. Es decir, la diplomacia republicana va a jugarle cartas más pesadas a Putin, va a hacerle más advertencias, va a hacerle más reconsideraciones. No hay que ser profeta para darse cuenta muy a las claras de que viene una agenda mucho más agitada, mucho más imponente, no avasallante, pero sí imponente por parte de Estados Unidos, porque ahora sí tiene una posición que durante 4 años no tuvo. Y el vacío, el horror vacui, pues lo habían llenado todos estos actores, digamos, como Corea del Norte, incluso la propia Ucrania de Zelensky, todos estos actores débiles van a ser reemplazados progresivamente, creo yo, por actores un poco más fuertes y más determinados. El resultado de las elecciones con un Donald Trump que aparentemente o efectivamente es nacionalista, ¿qué incidencia puede tener en materia económica en Colombia? Yo creo que con este gobierno Donald Trump será muy cauteloso porque sabe que en materia económica pues no se pueden hacer apuestas mucho mayores que las que hasta ahora se han hecho. Si usted mira, hace 10 años, hace 20 años, el nivel de compromiso de los Estados Unidos con la economía colombiana era muchas veces mayor, con la defensa del territorio, con el ataque al problema del narcotráfico. Es decir, yo creo que no es nacionalismo. Todos los norteamericanos son nacionalistas, pero hay unos que lo declaran y a otros que no lo declaran. Y yo prefiero, o yo creo que el mundo prefiere a los que lo declaran porque se sabe cuáles son sus cartas, juegan con las cartas abiertas. Mientras que los demócratas, que son proteccionistas y que son nacionalistas también,
no lo dicen y lo encubren bajo discursos muy bobalicones y endulzados, pero en realidad la cooperación disminuye, la apertura se vuelve problemática, en fin, hay muchos asuntos, incluso en materia migratoria, que es verdaderamente el gran problema que tendrá que enfrentar Trump desde el primer día. La cuestión es si va a endurecer, probablemente sí, las medidas que tienen que ver con cuestiones migratorias en los años por venir, incluyendo ese hueco implacable que es el Darién. Yo creo que ese asunto tendrá que los Estados Unidos advertirle al gobierno colombiano que semejante alcahueteo no puede seguir existiendo infinitamente. Bueno, pasamos las elecciones, tal vez que más importantes, donde todo el planeta Tierra estaba muy pendiente de lo que pasase en Estados Unidos. ¿Siguen algunas elecciones importantes para el planeta Tierra o por ahora nos quedamos tranquilos de política un buen tiempo? No, la verdad es que yo creo que esto va a seguir todavía unos meses, pero el hecho de que Trump llegue a la presidencia de nuevo, piense usted, por ejemplo, va a afectar a Pedro Sánchez en España. Ya las terribles actuaciones que ha tenido con la DANA probablemente lo lleven a una crisis política e incluso a una moción de censura. Muchas cosas irán cambiando. Olaf Scholz está atravesando en Alemania una gran cantidad de problemas, incluso tuvo que despedir hoy al ministro de Economía. Es decir, el mundo está revuelto y seguirá revuelto, incluyendo América Latina, pero Trump asegura que los Estados Unidos tengan al menos una posición que los demás puedan ver, que los demás puedan leer, mientras que los demócratas navegaban en una especie de inanidad y de tolerancia y de laxitud, que resultaba muy equívoca para la salud del sistema internacional. Profesor Serrano, y finalmente, esa relación de Estados Unidos con China, las dos principales potencias del mundo, ¿cómo será en este segundo gobierno? ¿Cómo puede ser en este segundo gobierno de Donald Trump? La verdad es que ahí es donde está el gran dilema. Va a haber confrontación, pero manejada por ambos lados con una posición seguramente cautelosa. La verdad es que la relación Estados Unidos-China no marcha bien. China se ha envalentonado, juega cartas más peligrosas, advierte, incluso a veces amenaza a los Estados Unidos porque lo ve muy débil, lo ve muy vacilante. En cambio, yo creo que esa posición la endurecerá un poco Donald Trump y quizá logre convertirla en, de nuevo, una posición importante y respetable por parte de los Estados Unidos. Yo creo que ni a Estados Unidos ni al mundo les conviene una laxitud y una debilidad como la que mostraba el gobierno demócrata de Joe Biden, que en realidad nunca gobernó. Si ustedes miran, ni Kamala ni Joe Biden gobernaron, estuvieron por interpuesta persona amarrados al establecimiento demócrata que de modo mediocre, por demás, respondió a los desafíos sin dejar que el país se saliese de cintura, pero sin proponer nada. Y esa condición, esa especie de barco de relicto al garete, va a terminar ahora cuando Donald Trump asuma la presidencia. Profesor Enrique Serrano, muchas gracias por su tiempo. Se ve que está haciendo bastante frío en Bogotá, tarde lluviosa. Gracias por habernos regalado estos minutos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Con mucho gusto. Un placer. Bueno, ahí tenemos. Oiga, interesante ese dato. Casi que sí, eso yo creo que es una percepción. Biden gobernó en cuerpo ajeno. Pero es que Biden no era como el presidente. Ni Kamala, Sí, ¿no? es cierto. Eso, indudablemente, Sí, el Partido Demócrata venía de tener, entre comillas, dos rockstar en su momento, Sí, como a el tener señor Clinton y el señor Obama, y Sí, el eso sí señor Biden mandaron, era un pero perfil este señor, completamente distinto. Ni fu ni fa. Un perfil Y distinto. eso tal vez le costó también a Kamala. No, y, hombre, su capacidad cognitiva al final de los Sí, días no, ya. tremendamente cuestionado. Es Y- y La hay un- salida en y falso a la pretender respuesta volverlo a de lanzar, Chester Y estaba hay, Kennedy. y hay un tema de la edad en Sí, él sí, claro. que también le podría haber jugado en contra al señor Trump, pero, es Pero muy enérgico. se mostró mucho más lúcido Muy en enérgico, muchas muy cosas. enérgico.